todos y todas. Espero que estén muy bien a pesar de la pandemia. Bueno, yo les quiero explicar qué es lo que vamos a hacer en el trabajo de política y ciudadanía que empiezan a hacer mañana. Vamos a hablar del Estado. ¿Qué es el Estado? El Estado es un concepto jurídico y político que se puede definir como el conjunto de instituciones que están sistematizadas para ejercer el gobierno de un territorio determinado habitado por una población. Bien, justamente para Weber, un pensador muy estudioso, el Estado tiene diferentes elementos. Uno es el territorio, es decir, el lugar sobre el cual se va a ejercer un gobierno. Este gobierno va a tener un conjunto de leyes que va a tener que encargarse de que sean respetadas. Y hay una población. La población puede ser de ciudadanos y ciudadanas o no. Pueden ser residentes en el Estado, que no sean ciudadanos e igual integran la población. Esa población de residentes no ciudadanos son migrantes. Bien, ustedes saben que la ciudadanía es la que permite ejercer los derechos políticos, lo que permite votar, por ejemplo, quién va a gobernar. Eso lo vimos anteriormente. Bien. Les cuento una cosa. Todos los estados no son iguales. Ustedes saben que en la antigüedad los estados eran monárquicos, había un rey, eran estados aristócratas. Y ese linaje que iba a tener el estado tenía que ver con la descendencia sanguínea. No tenían que ser votados por los ciudadanos. De hecho, en la antigüedad muy pocas personas eran ciudadanas, eran hombres adultos y con cierta riqueza. Los hombres pobres no eran considerados ciudadanos. Bueno, les cuento algo más. Me voy a correr un poquito así ven lo que les deseo, que está escrito ahí. Bueno, el Estado tiene unas características según el tipo de Estado que es. Nosotros dijimos que el Estado aristocrático, en el Estado aristocrático el poder está concentrado en algún soberano que ejerce el poder desde un linaje sanguíneo. Se hereda. El Estado democrático es un Estado en el cual el poder se logra por el consenso. El consenso va a estar dado por la mayoría de votos que logra un determinado partido político. Y no está puesto en una sola persona, sino en un grupo de personas. Y además tiene como característica el Estado democrático republicano que hay 3 poderes, que tienen que ser independientes. Si no son independientes entre sí, no es tan democrático. Esos 3 poderes son el poder ejecutivo, que es el que va a ejecutar las acciones, el presidente, los gobernadores son pertenecientes al poder ejecutivo, el poder legislativo, que es el que va a crear leyes. Las leyes se crean van pasando por diferentes cámaras, la de diputados, la de senadores, a nivel provincial, a nivel nacional, y se sancionan cuando tienen las 2/3 partes del Congreso a favor. Bien, entonces ya hablamos del poder ejecutivo, que eran el presidente y los gobernadores, el poder legislativo, que tenían que ver con los diputados y los senadores, el poder legislativo es el que sanciona las leyes, y el poder judicial, que tiene que ver con el que evalúa si se respetaron o si se faltó a las leyes, son los jueces. Muy bien, ya tenemos los 3 poderes de un Estado democrático republicano. Todos los estados democráticos no son iguales. Todos los estados democráticos son estados de derecho. ¿Por qué se les dice estado de derecho? Porque hay un conjunto de leyes que van a definir cuáles son las capacidades que tienen los diferentes ciudadanos, las diferentes personas que habitan el territorio de ese estado. Pero además,
hay estados democráticos que se llaman estados sociales de derecho o estados de bienestar, porque no es solamente hacer una ley y que todos la respeten, sino que se busca a través de la ley compensar las diferencias, es decir, promover equidad, no igualdad, porque en realidad el Estado Social de Derecho, también llamado Estado de Bienestar, sabe que por más que las leyes nos rigen a todos por igual, en la realidad concreta, todas las personas no podemos vivir igual. Hay gente que concentra más riqueza que otra, más poder que otra. Entonces, ¿qué es lo que busca el Estado Social de Derecho, también llamado Estado de Bienestar? Procura que los sectores de personas más vulneradas, con menos poder, reciban por parte del Estado más amparo. Por ejemplo, niños de hogares en donde hacen falta más cosas van a recibir la asignación universal por hijo. Eso es una política pública que tiene un Estado que procura ser un estado de bienestar, más allá que no lo alcance. El estado de bienestar tiene como característica que busca que todas las personas tengan una calidad de vida óptima. Ustedes me van a decir, pero hay gente que duerme en la calle, por más que esté la asignación universal por hijo, es verdad. Nosotros no logramos tener un estado de bienestar total. Pero sí hay algunas políticas públicas para compensar las diferencias de las personas más desaventajadas. Por ejemplo, el Estado subsidia los refugios para personas que están en situación de calle. El hecho de que haya atención de la salud que no implique el cobro de ninguna tarifa, eso también es una política pública, un estado de bienestar, porque la salud es un derecho humano, entonces todas las personas que habiten un estado tienen derecho a atender su salud. El estado de bienestar entiende que la riqueza tiene una función social. En cambio, el Estado de Derecho, si vos adquiriste la riqueza de una manera legítima, nadie puede hacer nada por eso. Entonces, si vos tenés por ahí hectáreas y hectáreas que no usás, podés hacer con ellas lo que quieras. En cambio, en un Estado social de derecho van a decir, no, pará, vos no lo estás usando y hace falta hacer una calle para que pueda llegar la ambulancia a la otra población que está del otro lado de tus campos, que no tiene hospital. Así que lo que vamos a hacer es pagarte por la tierra que vamos a usar, pero vamos a hacer la calle. Esa es la diferencia entre el Estado de Derecho y el Estado Social de Derecho. El Estado de Derecho va a decir, es propiedad privada, no se puede tocar. El Estado Social de Derecho dice, no, pará, la propiedad privada también tiene que tener un fin social. El bienestar de todos, el bienestar común, está por encima del bienestar individual. Otra cuestión, el Estado de Derecho sí, se encarga de que se respeten las leyes, pero no hace más nada. En cambio, el Estado Social de Derecho procura, a través de la ley, proteger a los sectores más vulnerables. Asume que no somos todos iguales por ser iguales ante la ley y que el acceso al ejercicio de los derechos es diferente. Bueno, ya hablamos de que el Estado democrático puede ser un Estado de derecho o un Estado social de derecho de bienestar, que es lo mismo. Hablamos del Estado aristocrático, no hablamos del Estado autoritario. El Estado autoritario es un Estado que se impone por la fuerza ante quien disiente. Hay estados que han sido autoritarios y han sido votados democráticamente. Por ejemplo, Hitler había llegado al poder con el consenso de la ciudadanía, el 93% creo que lo habían votado. Sin embargo, después se transformó en un Estado autoritario. ¿Por qué? Porque era unipartidocrático, no aceptaba la diferencia. Los estados no autoritarios son pluripartidocráticos. La democracia es pluripartidocrática, hay muchos partidos políticos. Los estados totalitarios tienen un solo partido político. Y el que no respeta ese partido o no adhiere a ese partido es perseguido y es inhibido de ejercer sus derechos. Ustedes saben que la libre expresión es un derecho.
Entonces ya hablamos del Estado totalitario, que es unipartidocrático, que se impone por la fuerza ante el disenso, el Estado democrático, que busca el consenso y que tiene tres poderes que actúan de manera independiente, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Del Estado aristocrático, donde el poder está concentrado en el soberano y se tiene el acceso al poder a través del linaje sanguíneo. Y creo que con este breve video ustedes ya van a poder hacer el trabajo. Les mando un abrazo y espero verles pronto. Los extraño, chicos.